pero después me di cuenta que en lugar de trabajar con Efesios deberíamos trabajar hoy con Romanos capítulo 12 y dejar a Efesios entonces para la semana que viene. La razón de ello es que Pablo también en la carta a los romanos presenta 7 dones nuevos que son distintos a los dones que presentó en la carta a los Corintios. Y desde luego la definición que él le da al término es carisma, es la misma definición de don. Yo no sé quién fue de ustedes, alguien me habló el día pasado y me dijo algo sobre el baloncesto que yo no sabía, y me dice, mira, en baloncesto un entrenador puede enseñarle al prospecto baloncelista posiciones, le puede enseñar movimientos, le puede enseñar técnicas, le puede enseñar un montón de cosas, pero tirar y encestar es una capacidad del individuo. Y eso obviamente pues en el campo del deporte lo vi muy interesante, pero también sucede en el campo de la música. Los maestros de música enseñan los mismos tonos a todos sus estudiantes de música, pero al final del proceso descubren que hay unos que son más adelantados que otros, y desde luego aprendieron lo mismo. Lo único es que hay unas personas que obviamente tienen unos dones, tienen unos carismas, y eso obviamente no es otra cosa, el don no es otra cosa que aquello que perfecciona nuestra capacidad, que sabemos que no es nuestro, que proviene de Dios, que es un acto de la gracia divina. Y desde luego cuando uno mira la carta del apóstol San Pablo a los romanos, uno descubre que Pablo reconoce otros dones del Espíritu Santo en la vida de la comunidad de los romanos, distintos a la comunidad de los corintios. Y desde luego lo plantea dentro del mismo contexto. Somos un cuerpo, cada miembro en el cuerpo tiene una función, cada función que cada miembro en el cuerpo realiza lo hace para bendecir al cuerpo en su totalidad. Uno a veces se queda asombrado, ¿no? Pero tal vez uno no echa de menos la capacidad de un miembro del cuerpo en toda la función de bendición del cuerpo hasta el momento en que el miembro del cuerpo se lastima, ¿verdad? Y a la misma vez todo el cuerpo no siente la incomodidad o la molestia hasta que ese cuerpo está lastimado. O sea que es como un proceso, ¿verdad?, de integración en el cuerpo de la iglesia, que es la tesis de Pablo. Pablo no ve a la iglesia como una institución, no la ve como una organización, no la ve como una corporación. Pablo ve a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a mirar brevemente Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Y dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Claro, a esta comunidad de Corinto hay que decirle esto, porque en esta comunidad obviamente hay una división entre judíos y romanos y gentiles, y en este caso la gentilidad de este momento se cree superior a los creyentes judíos. Y Pablo les está diciendo, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes.
que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste, que no sea guajero, ¿verdad? Si es el de enseñar, que enseñe, ¿verdad? Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Cuando usted mira, Pablo está planteando a esta comunidad 7 nuevos dones que no tienen que ver nada con los dones que vimos en la carta que Pablo escribe a los Corintios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esto? Número 1, que los dones los da el Espíritu Santo conforme a la necesidad ¿de qué? De la iglesia. Los dones son como resultado de la necesidad del cuerpo. Son para la edificación del cuerpo, son para la administración del cuerpo y desde luego en la medida en que el cuerpo necesita, el Espíritu Santo va a proveer ¿qué? Una gracia, va a proveer un don para la vida de esa comunidad. Ahora, ¿qué nos plantea? Lo que nos plantea es que no necesariamente tenemos que circunscribirnos a 7 dones o a 9 dones, sino que por el contrario debemos entender que van a existir dones para la edificación de la iglesia según necesidades la iglesia tenga. ¿Qué otra verdad descubrimos con lo que nos plantea Pablo? Que somos un cuerpo. En la función que realicemos para beneficio del cuerpo debe darse una aptitud y una actitud natural, sin pretensiones ¿qué? Egocéntricas. Es decir, el ojo mío funciona como ojo, pero nunca al ojo mío se le ha ocurrido pensar que es mejor que la nariz. Ni a la nariz se le ha ocurrido pensar que es más importante que la uña. Cada uno de ellos funciona de manera ¿qué? De manera natural. La aptitud de cada miembro del cuerpo, no. La aptitud y la actitud de cada miembro del cuerpo funciona de manera totalmente natural y sin ningún tipo de pretensión en términos de creerse superior a los otros. El único que desarrolla todo ese entendimiento de la función de los miembros del cuerpo es el cerebro. Y desde luego, la iglesia ha establecido de manera diáfana y de manera clara que la cabeza es Cristo. Por lo tanto, no es la iglesia la que determina las funciones, ni es la iglesia la que define la importancia de cada función.
Desde luego, mire qué dato interesante con esta cosa, ¿verdad?, de la situación de Venezuela. Pues a uno le da con ponerse a indagar un poco en el campo cibernético y a preguntarse cosas sobre el campo neurológico y de los sistemas, y uno descubre cómo en ausencia, digamos, en ausencia de un riñón, el otro se pone más grande. Como en ausencia de un pulmón, el otro asume la responsabilidad. Y uno empieza a decir, qué cosa extraordinaria. Pero sin embargo, nadie habla de un pulmón vanaglorioso, ni arrogante, ni soberbio, ni jactancioso. Todo lo contrario. El pulmón o el riñón o el miembro del cuerpo que sea ejerce su función de una manera extraordinariamente natural. Y Pablo está recabando a los creyentes, que cuando tengamos un entendimiento del don de Dios que opera en nuestra vida, que entendamos que ese don de Dios que opera en nuestra vida precisamente debe operar en nosotros de forma natural, sin que nadie piense que mi don es más importante que el del otro, y sin que nadie piense que sin mi don la gente se pierde, se desaparece. No, sino que entendamos que así como, porque esta es la misión de Pablo, que así como los miembros del cuerpo tienen la capacidad de autocompensarse en ausencia de la función de otro miembro, la iglesia, dotada por la virtud de los dones, tiene la misma facultad, porque quien otorga los dones a la iglesia según su necesidad es el Espíritu Santo. Y yo creo, mire, cuando yo empecé a manejar esto, yo tuve que sentarme a reflexionar, porque uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llega el desafío bíblico? O sea, actúa con naturalidad. O sea, vive en el don como si no lo tuvieras. Ministra en el don sin que tú... Yo recuerdo en la iglesia donde yo me crié, había un hermano que decía, mira Moisés, el humilde no sabe que es humilde. Tan pronto descubre que es humilde, deja de ser humilde porque se vanagloria en su humildad, chico. Y a mí me hacía tanto sentido el planteamiento de él. Y cuando uno mira lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo está diciendo, mira, si somos un cuerpo, en la función que realicemos para beneficio del cuerpo, debe haber en nosotros, como miembros de ese cuerpo, una actitud, y una actitud natural, sin pretensión egocéntrica alguna. Pues, ¿qué miembro del cuerpo soy? El que Dios quiere que yo sea, para bendición y para edificación ¿de quién? Del cuerpo de la iglesia. Y ese es un planteamiento que hace Pablo aquí meridianamente claro. ¿Qué otra verdad nos enseña Pablo dentro de esa introducción? Que la función de nuestros dones deben ser ejecutados con profunda conciencia de servicio, en la medida en que nos entendemos útiles en lo que realizamos, pero no más importante que los demás. ¿Verdad? O sea, sí, claro, nadie debe pensar de sí con un mayor concepto que el que debe tener. Oye, yo no voy a caer en la trampa de subestimarme. Yo sé que yo soy útil en la obra del Señor, pero no debo pensar que soy más útil que el otro. Yo sé que soy importante en la obra del Señor. Oiga, hace una semana atrás yo hablaba con una persona que me decía, después de tantos y de tantos años, pastor, yo vivir un complejo de inferioridad como cristiano, hoy la palabra del Señor en la meditación me liberó. Y he descubierto
que lo que la Biblia espera de mí es que yo tenga un concepto sobrio de mí y que yo sepa que yo soy útil. O sea, no hay necesidad de que un creyente en la vida de una iglesia parta de la premisa de que no sirve, porque me parece que eso es una estratagema del infierno. Eso es una artimaña del diablo. Y de hecho, ningún creyente debe plantear ante la experiencia de una iglesia, ante la experiencia de una comunidad, que hay unos individuos que tienen unos dones mejor que los demás. No. Cada cual debe pensar de sí mismo ¿con qué? Con cordura. La función de nuestros dones deben ser ejecutados con profunda conciencia de servicio, en la dimensión que nos entendamos útiles en lo que realizamos, sin caer en la trampa de ¿qué? De la soberbia, de la arrogancia o de sentirnos mejor que los demás. Por el otro lado, otra de las cosas que nos plantea Pablo aquí es que todos los dones, los que discutimos en Corinto, los que discutimos en Romanos, los que vamos a discutir en Éfeso, todos los dones deben ser usados para el servicio mutuo. Y una de las cosas que yo observo a veces es que hay personas que están tan ensimismados con su don que muchas veces subestiman los dones de los demás. Y yo voy a dar un ejemplo sin pretensión ni intención, ¿verdad?, de incriminar a nada ni a nadie. Pero en infinidad de ocasiones yo le he dicho a personas que viven la experiencia de la adoración, ¿verdad?, en los actos culticos, le digo con toda honradez: si tú me llevas a una experiencia de adoración y después de la experiencia de adoración te desapareces del culto y no disfrutas la experiencia de la enseñanza bíblica, la experiencia de la predicación, óyeme, el mensaje que tú me das a mí es un mensaje de arrogancia, es un mensaje de soberbia. Y en lugar de demostrarme que tú eres un adorador, me has demostrado que lo que eres es un agitador. Porque pretende que la gente esté enchufada en el entusiasmo que tú proyectas. Pero cuando tú terminas tu participación entusiasta, entonces ya sencillamente te apagas y renuncias a todos los demás. Y eso, precisamente, es lo que Pablo está presentando aquí. Que todos los dones tienen que ser utilizados para el servicio mutuo. Oye, yo tal vez te edifico con mi canción, pero tú me vas a edificar con tu enseñanza, tú me vas a edificar con tu testimonio, tú me vas a edificar con tu predicación, tú me vas a edificar con tu palabra, tú me vas a edificar con tu consejo. Es decir, con aquello que Dios ha puesto como virtud en tus manos, tú me vas a edificar. Si yo parto de la premisa que mi participación es más importante, es mayor, es meritoria, es más significativa que la tuya, ya necesariamente yo estoy partiendo de una premisa antibíblica. Porque la intención de la Escritura es que todos entendamos que nuestros dones son para el servicio mutuo. Mi don te ministra a ti y el tuyo me ministra a mí. Ahora, es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Sí, es cierto. Y que conozcamos nuestros dones. No hay ningún pecado en que usted sepa hasta dónde llega. Es más, yo creo que es lo mejor. Es lo mejor. Pues mira, yo sé que llego hasta aquí. Si me dices hasta dónde llega, pues mira, llego del 1 al 10, llego hasta el 7, para usar el número perfecto, ¿eh? Del 1 hasta el 7. No, pero a mí me gustaría que llegues al 8 hoy. No. Yo llego al 7. Ahora, no tengo por qué permitirle a nadie que me haga creer que el 5
está por encima del 7. No, yo sé mis capacidades, yo sé mis dones, yo sé mis talentos, yo conozco lo que Dios es capaz de hacer conmigo. Ahora, por el otro lado, el día que me encuentre con alguien que llega al 8 y al 9 y al 10, yo no tengo que sentirme celoso, ni tengo que empezar a buscar hacer resistencia. Todo lo contrario, ese que llega al 10, ese es un esclavo para mí, ese es un servidor para mí, ese me edifica a mí, ese me bendice a mí. Al que más se le da, más se le exige. Pues ese, yo no tengo que sentirme, él es el que debería sentirse preocupado porque tiene 3 puntos por encima de mí, que tiene que usarlos para mi edificación. Yo no tengo por qué sentirme mal, ni por qué sentirme incómodo. Claro, Pablo trabaja con la comunidad de Romanos en este contexto porque ese es precisamente el problema que existe dentro de la comunidad de los creyentes de Roma. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que Pablo le quiere decir? Mire, que usted no tiene que envidiarle el don a nadie. El que tiene un don, lo primero tiene que entender es que es un don. Y es un don que viene como resultado de una gracia divina. Y si es una gracia divina, no es porque él se lo merece, no es porque él es más lindo que usted, no es porque, no, es que simplemente a Dios le plujo poner en las manos de él esa virtud para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, es interesante que en la medida en que Pablo presenta esto, lo que nos quiere decir a fin de cuentas es que para la edificación de la iglesia todos somos importantes. Todos somos importantes. Yo creo que eso sí que la iglesia necesita entenderlo, el creyente necesita entenderlo, porque una de las artimañas de Satanás es precisamente llevarnos a la trampa de la subestimación. Usted sabe la cantidad de creyentes que a veces dicen, yo no sirvo para nada. No, todos somos importantes. No hay nadie en la vida de la comunidad que haya sido integrado al cuerpo de Jesucristo que no tenga una función importante. Todos somos importantes. Ahora, inmediatamente Pablo empieza entonces a decir, si profetizamos, ¿verdad? Claro. En la carta que Pablo le escribe a los Corintios, habla del concepto de la profecía. Y habla del concepto de la profecía mezclado. No sé si se acuerdan cuando lo hablamos, de que Pablo hablaba de la capacidad de ¿qué? De poder anticiparse proféticamente ¿qué? Al futuro. Claro, la comunidad de Corinto era una comunidad de una experiencia carismática probablemente mucho mayor que la comunidad de Roma. Porque las experiencias carismáticas, y en las experiencias carismáticas también influye el contexto de nuestra cultura. Mire, un pentecostal de Alaska no se parece en nada a un pentecostal puertorriqueño. Y yo he estado en Alaska y he conocido pentecostales de Alaska, ¿sabes? No se parece nada. Y un pentecostal de Inglaterra no se parece nada a un pentecostal puertorriqueño. E inclusive hay pentecostales puertorriqueños, ya muchísimos menos, que nunca aceptaron que se introdujera en la experiencia cultica, aún siendo ellos pentecostales, que se introdujera en la experiencia cultica instrumentos caribeños. Yo conocí ministros pentecostales que no aceptaban una conga, que no aceptaban una batería, que no aceptaban un güiro, que no aceptaban una pandereta en la iglesia. Pentecostales, y pentecostales de vieja cabeza, pero para ellos ese tipo de música no, aquí no. ¿Okay? Entonces
si uno observa la forma como Pablo trabaja los carismas en Corinto y la forma como empieza a trabajarlo aquí en la comunidad de los creyentes de Roma, uno descubre que Pablo trabajó en la comunidad de Corinto con los carismas dentro del contexto del Corinto. Pero aquí, cuando dice, si usted profetiza, no es que está negando la experiencia de que en la profecía uno puede anticiparse al futuro. No. Yo no estoy diciendo que niega eso. Lo que estoy diciendo es que aquí, cuando habla en Romanos, da la impresión de que cuando él habla de profecía, de lo que está hablando es de proclamación de la Escritura. En el caso de Corinto, está hablando de la experiencia de la profecía que puede anticiparse ¿qué? A eventos futuros. Pero aquí está hablando de, dice, profetiza de acuerdo con la proporción de la fe que tú has recibido. O sea, fíjense que lo que está diciendo es como si le estuviera diciendo aquí al profeta, cuando vayas a profetizar, utiliza ¿qué? Utiliza el conocimiento de tu fe. ¿Por qué razón? Porque aquí de lo que trata Pablo es de el profeta como proclamador de la palabra. El profeta como proclamador de las buenas nuevas. Y desde luego, el centro de la proclamación de la palabra es Cristo. Y a fin de cuentas, lo que Pablo nos está diciendo es que cuando el profeta en la experiencia cultica romana desarrolle su ministerio profético en la proclamación de la palabra, tiene que hacerlo con certeza. ¿Con certeza de qué? Con certeza de la fe que ha sido ya enseñada. De la fe que se interpretó como la doctrina fundamental y medular de la Iglesia Apostólica. Es interesante, porque a fin de cuentas, lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma es, mira, uno que habla de Cristo, porque lo ha conocido en una experiencia personal. Lo hace mejor que uno que simplemente lo conoce en teoría. O sea, cuando uno le habla a alguien, digamos, de un milagro de sanidad divina, cuando uno habla de una experiencia de provisión divina, oiga, el que ha vivido la experiencia, cuando comparte el testimonio, lo vive. ¿Por qué? Ha tenido ¿qué? Ha tenido la experiencia. Ha vivido la experiencia. Y Pablo lo que le está diciendo aquí es, mira, el que profetiza en medio de la comunidad de ustedes, lo que tiene que hacer es profetizar en la dimensión de la fe, en la dimensión del conocimiento, en la dimensión de lo que ha experimentado, de la intimidad que ha tenido con el Señor Jesucristo. Porque no hay peor experiencia de proclamación evangélica que una que se dé al papagayo, que se dé sin experiencia, que se dé sin vivencia. Cuando una persona habla del milagro de Dios en su vida y dice, y yo soy testimonio de ese milagro, cuando yo hablo de esto, siempre viene a mi memoria el testimonio del doctor ¿cómo? No, sí, del doctor Carlos Lastra, pero que nos predicó en Pentecostés. Sullivan, del doctor Sullivan. Cuando un compañero de él en la universidad, profesor, le dice, yo no creo en Dios.
pero si tú quieres te doy todo el semestre para que me hagas creer. Dice, no, yo lo único que te pido es que me permitas unos minutos para yo probarte que Él existe. Y no, si yo tengo la evidencia, yo la tengo aquí. Y se levantó de su pupitre y fue a su área donde tenía su récord y lo trajo, se lo puso, le dijo, mira eso ahí. Y el hombre empezó a mirar, y a mirar, y a mirar, y a mirar, y a mirar todos los diagnósticos clínicos, todas las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas y neurológicas que se habían hecho. Dice, oye, pero ¿y de qué es esto? Dice, no, léelo, tú léelo. Pero, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Tú crees que una persona así puede haber estudiado, puede haber logrado realizarse en la vida? No, definitivamente. Pues mira, ese que está ahí retratado en esos documentos, soy yo. ¿Quién mejor? Es uno que dice, mira, esta es mi experiencia. Y el hombre dice, no, yo no puedo creerlo. Pues mira, ahí está. Míralo ahí, dice Samuel Sullivan, lo que no dice es doctor Samuel Sullivan, pero mira el nombre, ahí está el nombre, ese soy yo, diagnosticado con una serie de deficiencias neurológicas para el aprendizaje, declarado un retardado. Y mi madre todas las mañanas oraba a Dios por mí y declaraba sobre mí un milagro para que yo fuera alguien grande. Llegar a estudiar, llegar a alcanzar un grado doctoral. Y dice Samuel Sullivan en su testimonio que el hombre no solamente no podía salir de su asombro, sus emociones no podían contenerse. Pues eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mira, el que ministra, claro, en este caso en la profecía, el que ministra en la palabra tiene que vivir la experiencia con una profunda convicción. No es lo mismo hablar de un Cristo de oída, como dice Job, de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Y de ahí salta de inmediato para decir, y el que ejerce en la comunidad de Roma el don del servicio. Y es interesante que el término que utiliza en griego es diaconía. El que utiliza en Roma el don del servicio, mire, tiene que ejercerlo con una entrega total y absoluta. Usted no se ha topado con una gente que se vende como las mil maravillas y cuando usted los desafía descubre que no llegan ni a media. ¿Verdad? Sí. Dice, el que tiene el don de servir, el don de la diaconía. ¿Cuál fue el problema que vivió la iglesia de Corinto en aquella comuna que desarrollaron? Que gana sencillamente a los que pusieron a servir en la mesa, pues lo hacían simplemente por el deber. Y quien hace las cosas simplemente por el deber, ya sencillamente puede cumplir con el deber, pero no va no va más allá. Y entonces entran las cuestiones de las amistades y del compadrazgo. ¿Y qué sucede? Que cuando llegaba la esposa del griego y ponía su bandeja, le echaban abajo una cuchara de arroz. Pero cuando venía la esposa del amigo mío, que también estaba en la comuna, pues a esta le echaban 3. Y se formó un revuelo. Entonces, ¿qué decidió la iglesia hacer? La iglesia decidió entonces desarrollar, mire, y era la obra del Espíritu, que se desarrollara el don de la diaconía, el don del servicio. Y es interesante que Pablo pone el don de servicio en segundo lugar, porque es probable que alguien nunca tenga la oportunidad de subir un púlpito a predicar, y que tampoco lo quiera, ¿verdad? Y es probable que alguien lo pueda hacer esporádicamente, o 1 o 2 veces en su vida, pero todos los días Dios nos da la oportunidad, no de predicar, sino de servir a alguien. Entonces, el don del servicio es importante y es necesario para la vida de la iglesia.
Y es para edificación. Es más, yo no sé los que han escuchado mi testimonio, si por alguna razón yo sigo al Señor y no asumí una postura de rebeldía contra el evangelio mayor de la que tuve, fue gracias a doña Juanita. Doña Juanita era una señora de la iglesia donde yo nací y me crié, no sabía leer, no sabía escribir. Nunca la vi dirigir un culto, nunca la vi dar un testimonio, yo nunca la vi hacer nada. Pero yo estaba molesto con la iglesia, porque mi padre estaba enfermo, desahuciado, mi madre era sordomuda, y en casa había veces que pasábamos necesidades, y necesidades apremiantes, necesidad de comida. Y yo recuerdo yo ver llorar a mi padre porque el pastor nunca lo fue a visitar, pero le mandó una carta que decía: adjunto encontrará una relación de lo adeudado por usted por diezmo y ofrenda y aportación de la sociedad de caballeros. Y yo vi a mi padre llorar, y yo lo vi llorar porque él decía: pero ¿cómo es posible que me mandan esta carta? ¿Cómo es posible que me mandan esta carta? Y nunca me han venido a visitar. Y desde luego aquello despertó en mí una rebeldía, un coraje enorme contra la iglesia. ¿Quién fue el instrumento que Dios usó? Doña Juanita. Doña Juanita, que no sabía leer ni escribir, y yo la veía todos los viernes, los sábados, perdón, venir con una bolsita de papel, y en la bolsita de papel ella traía una brochita, traía una navajita de afeitar, traía una peinillita, traía un corta uña y traía unas cositas y un perfumito varón dandy. Y mi padre, que tenía una enfermedad contagiosa, a ella no le importaba. Y ella entraba, abrazaba a mi mamá, la besaba y decía: santo, vine a ponerte lindo hoy. Y lo afeitaba y le cortaba las uñas y le lavaba la cabeza y lo peinaba. Y después que lo ponía lindo le daba un beso. Un hombre que tenía una enfermedad contagiosa, y ella lo besaba y decía: Dios mediante, en la semana nos volvemos a ver, que yo vengo de nuevo a servirte. Esa doña Juanita fue la que evitó que yo me fuera por el barranco de la fe. Porque comparaba y contrastaba. Si veo una gente con un espíritu de religiosidad pero ausente de servicio, pero dentro de la iglesia Dios tenía una mujer con un don de ¿qué? Con un don de servicio. Y desde luego el desafío que Pablo le hace a los creyentes de Corinto es: mira, procure que ese don de servicio esté en medio de la iglesia, que esté en medio de los creyentes. Por el otro lado, plantea como tercer tópico el don de la enseñanza. Porque es interesante, mire, es bien interesante. No necesariamente el que toca un instrumento puede enseñar. Y no necesariamente el que ejerce una profesión puede enseñar sobre esa profesión. La puede manejar a la mil maravillas, pero a la hora de enseñarla dicen no. Yo tengo una hija que, pues, como uno viene de unas décadas más atrás, ¿verdad? Yo le digo: mira, chica, enséñame algo aquí de internet. Me dice: mira, chico, esto es así. Mira, tú vienes y entras aquí, y entras aquí, y entras por este otro lado, y entras por este otro lado, y aquí, y mira, y con esto, ya, toma. Digo: muchas gracias. No aprendí nada. Pues hay gente que tiene la capacidad para aprender y para ejecutar, pero no tiene la capacidad ¿para qué? Para enseñar. Por lo tanto, Pablo entiende que en la iglesia de Roma se necesita el don de ¿qué? El don de la enseñanza. Porque asimismo el que profetiza de Cristo, que predica, que comparte la palabra, que enseña la palabra, no que testifica sobre la palabra, no necesariamente tiene la capacidad ¿para qué? Para triturar el alimento espiritual y hacer que alguien lo digiera. Por lo tanto, la iglesia necesita gente con el don de ¿qué? Con el don de la enseñanza. Y fíjense que Pablo está hablando de otros dones distintos
a los que habló en la comunidad de Corinto. Luego plantea, ¿qué cosa? El don de la exhortación. Y claro, pues ahí aparece el de animar con R, ¿verdad? Bien claro. Fíjese que la intención directa del don de la exhortación es levantar el espíritu del otro. Animar. ¿Viene de qué? De levantar, de provocar ánimo. ¿Verdad? De eso es que viene. Ahora, ¿cómo ese individuo, esa persona, desarrolla, ejecuta ese don dentro de la iglesia? Pues Pablo está teniendo, en su introducción, está teniendo el cuidado de plantear qué cosa, que tiene que hacerlo siempre pensando en que el objetivo del don es para la edificación. Y nosotros necesitamos desarrollar una conciencia del don de la exhortación, donde a la hora de exhortar nosotros provoquemos ánimo. La palabra ánimo en el hebreo es preciosa, en el griego es hermosa, porque la palabra ánimo es disponer el alma para superar ¿qué? Para superar crisis. Por lo tanto, el que tiene el don de animar, lo que tiene es el don de tocar el alma de alguien para ayudarlo a superar una crisis. Mire qué don importante. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿no se ha dado usted con gente sencilla, humilde, que usted llegó cabizbajo, alicaído, usted llegó hecho pedazos, y esa persona nada más que con un abrazo, con un beso, con un el Señor te ama tanto, con una sonrisa, óigame, le levanta a usted el espíritu? Dice, oye, qué cosa extraordinaria. Ahora, de la misma manera, podemos encontrar unas personas que pueden alegar estar ministrando un don de exhortación y en lugar de animar, lo que hace es que desalientan. Entonces, fíjense que estos planteamientos de estos dones, Pablo los vincula directamente con el sentido de la edificación. Lo primero que tiene que haber en la mente de un hombre y de una mujer en el servicio al Señor es la virtud que Dios ha puesto en mis manos. Tiene que ser para edificar. O sea, no se trata de lacerar una llaga, de lo que se trata es de curar. Mire, a veces cosas tan sencillas como esta, yo siempre me cuido. A veces hay hermanos que pasa el tiempo y yo no los veo, pero yo me cuido cuando los veo simplemente de hacerles saber cuán alegre me siento de verlos. Ni le pregunto por qué no ha venido, qué te pasaba. Eso es prerrogativa de él, si quiere decirme o no decirme. No tengo por qué preguntar. ¿Qué te pasa? Muchacho, tú estás perdido. Tú te habías ido de la iglesia. Hace un tiempo atrás me hablaba una persona en una consejería y me decía, mire pastor, usted sabe lo que es que yo soy de profesión electricista. Llevaba 5 meses que no iba a la iglesia porque estaba bajo una depresión y recibo una llamada de un líder de la iglesia que en esos 5 meses no me había llamado y me llama para decirme, tengo un problema de electricidad, ¿tú crees que puedes venir acá y ayudarme? Dice, chico, me llevó más para adentro de la depresión, porque cuando enganché, digo, no preguntó, no me saludó, no le interesó mi vida, no le interesó lo que me pasa. Su única preocupación es resuélveme ¿qué? Mi problema.
Dice, pastor, esto me llevó a una depresión más severa. Mira para allá. Pablo está diciendo aquí, mira, los dones, si hay algo ¿verdad? Es crear la conciencia. ¿No? En lugar de ir en búsqueda de un don, lo que debo ir es primero en búsqueda del propósito del don. ¿Para qué es el don que Dios me va a dar? ¿Cuál es el propósito de ese don en mis manos? ¿Verdad? Porque si es el de servicio, tiene que ser para servir. Y si es el de exhortar, tiene que ser para levantar la vida de aquellas personas que están en una situación. Mire, a mí me encanta lo que la Escritura dice cuando plantea y dice, claro, la iglesia necesita confrontar el pecado. Pero ¿cómo dice la Biblia que se confronta el pecado? ¿Ah? Con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque mire, una verdad sin misericordia es un atropello. Y una misericordia sin verdad es una alcahuetería. El justo balance es que la misericordia vaya acompañada de ¿qué? De la verdad. Cuando había dentro de la junta de oficiales de la iglesia de Pentecostal un ministro, habíamos desarrollado una amistad extraordinaria, y él me decía, Moisés, tú no tienes idea cuántas veces aquí en discusiones yo he agarrado a un compañero y lo he confrontado y lo he sacado por el techo y lo he vuelto y lo he sacado por el techo, pero cuando sale de aquí a la hora de la votación yo voto a favor de él. Lo único que yo he querido es concienciarlo de sus deberes y de sus responsabilidades, pero el justo equilibrio es la verdad y la misericordia. No puede existir un planteamiento. Mire, no hay gente a la que más yo le tenga miedo que aquellos que me dicen, perdóneme la sinceridad. Yo, ay, Señor, aguántame. Cuando alguien me dice, mire, usted me va a perdonar mi sinceridad, yo digo, aguántate que el palo viene. No hay manera que te lo libre nadie. Porque ese argumento de perdone mi sinceridad, lo que está anunciando es, yo te voy a decir que verdad, digo, desde el punto de vista de su interpretación, ¿verdad? De la forma y manera como yo lo veo, no necesariamente tenga que ser cierto, pero el problema es que vengo sin misericordia, y cuando yo vengo sin misericordia, entonces el don no edifica. Luego le habla Pablo a los creyentes y les dice que hay también dentro de la vida de los creyentes de Roma otro don, el don de compartir. Y él dice que quien ejerza ese don dentro de la comunidad tiene que hacerlo con un profundo sentido de amabilidad. Y uno se pregunta, ¿y podrá alguien compartir sin amabilidad? Sí. Sí, obligado. Obligado. Ese es el ejercicio que uno hace con los niños en esas edades tempranas de sus primeros años donde son tan egoístas. Usted sabe las veces que en esa etapa yo le compraba a mis nietos un paquete de dulces, le decía, dámelo, y me decía, cómprate uno. No, yo no voy a comprar. La mitad de esos dulces son míos, pero algo son míos. Tienes que aprender a compartir. Y ahora yo entiendo a mi papá. Yo pensaba que era que mi papá tenía predilección por mi hermana, porque compraba un paquete de unos chocolates, ¿verdad? Y entonces él llegaba con el paquete de chocolate, se los daba a mi hermana, pero entonces mi hermana comparte con ellos, pero era porque mi hermana era la más pequeña. Y a ella era que había que darle la enseñanza del arte de compartir. Ahora, mire qué interesante. Claro, nunca compartía extensamente. Sí, o si quieren saberlo, cada vez que discutimos yo se lo acuerdo. Cuando tú me dabas que 5 M&M.
te quedabas con el resto. Ahora, mire qué interesante. El término en griego es aplotes. El término en griego. Y ese término en griego tiene un significado extraordinario. Mira lo que significa. Compartir significa, en el sentido del don a la comunidad de los romanos, significa que a la hora de compartir no te entrometas en aquello donde no te han dado el espacio. O sea, circunscríbete ¿a qué? Al compartir. Eso es todo lo que dice. ¿Qué otra cosa significa? Yo me di a la tarea de buscar los significados. ¿Qué otra cosa significa ese? No tener dobles agendas a la hora de compartir. No tener dobles agendas. O sea, eso de que yo doy del ala en el don que edifica la iglesia no puede existir. No puede existir. No hay doble agenda. Ven acá, ¿por qué tú estás compartiendo conmigo? Porque quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Aquí está. Pero no es porque te voy a dar un poquito de esto para que tú me des, mira, de esto otro que tú tienes acá. No. Otra de las cosas que significa la palabra aplotes es no servir mostrando superioridad. Miren qué interesante. Porque a veces caemos en la trampa de pensar que nosotros estamos sirviendo a gente en desgracia. Y yo creo que yo les he contado a ustedes la lección que yo aprendí a los 19 años de edad en uno de mis primeros viajes a Santo Domingo, cuando en una provincia por allá de la área fría de Santo Domingo, veía todas las mañanas a Tacateque. Nunca se me ha olvidado su apodo, Tacateque. Y Tacateque era un muchacho retardado, grandísimo, que mucha gente de Puerto Rico trató de llevarle un zapato, una tenis de su talla, pero no había manera porque toda su vida había andado descalzo, su pie se había deformado. Y de hecho él caminaba por encima del vidrio y caminaba por encima de todo. Y tenía aquella piel como de acero. Y Tacateque, cuando yo lo vi la primera vez, con un pantalón remendado y roto y una camisa sucia, cuando yo lo vi, yo dije, ay bendito, qué infeliz ese muchacho. Y el que estaba conmigo me dijo, ¿qué tú dijiste? Lo llamó, Tacateque, ven acá. Y él vino. Le digo, Tacateque, ¿cómo tú te sientes hoy? Yo, feliz. ¿Quién no está feliz si tiene a Jesucristo? Y me miró. Y yo dije, jamás voy a partir de la premisa de que sirvo porque soy superior, de que sirvo porque estoy en beneficio, de que sirvo porque tengo de más. No, simplemente sirvo porque mi deber es que servir. Aplotes significa servir con sinceridad de servicio. No es servir interesado en prebendas. Déjame ver qué saco aquí, qué logro aquí. Es ver cada oportunidad de servicio como un culto a Dios. Eso que Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis. No dar por el deber. No, yo tengo que dar porque este es mi deber cristiano, no. Sino por la alegría que produce el dar. Los que conocen aquí el campo, obviamente, de la química y de la biología, nos pueden dar lecciones de esto, pero se dice que la gente que vive la satisfacción del dar produce más endorfinas que los que son mezquinos. Y es interesante, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, óigame, quien tiene más endorfina vive
vive mejor, con más calidad de vida. Por el otro lado, plantea Pablo el don de dirigir. Mire qué interesante, el don de dirigir. Y en el don de dirigir, Pablo dice aquí algo que es sumamente extraordinario. El que dirige tiene que hacerlo con pasión. Sin pasión no se puede dar nada. La pasión es la que nos perfecciona en el servicio. La pasión nos perfecciona en el don, nos perfecciona en el dar, nos perfecciona en el servir. La pasión no es el desequilibrio, no. La pasión no es el desequilibrio. Si algo puede desequilibrar la pasión, es sacrificar el ocio para asumir responsabilidad en el servicio. O sea, nadie tiene que sacrificar la familia en la pasión. Nadie tiene que sacrificar el matrimonio en la pasión. Nadie tiene que sacrificar los hijos en la pasión. O sea, que nace en la pasión de un ministerio, eso está desbalanceado. No se trata. Nadie puede probar pasión abandonando responsabilidades, no. Donde se prueba la pasión es en aquel que dice: tengo todas las bases cubiertas, para lo que no tengo tiempo es para el ocio. Tengo las bases cubiertas en mi rol como papá, en mi rol como mamá, en mi rol como hijo, en mi rol como hija, en mi rol como esposo, en mi rol como esposa. O sea, todas las bases de mis roles están cubiertas. Donde no cubro es en el ocio. Porque ya y sencillamente, cuando aparece el grito del servicio, el ocio no tiene lugar. Cuando uno lo mira en ese sentido, uno dice: qué extraordinario. De hecho, porque a veces nos topamos con una gente que dice: no, yo estoy apasionado por el Señor, y yo leí en la Biblia que el que no esté dispuesto a dejar madre o padre por causa del Señor no es digno. Pero, muchachos, tú estás sacando las escrituras de contexto. No se trata. No, yo por causa del Señor la mujer me va a dejar, pero yo estoy feliz en lo que estoy. De eso no se trata. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Mis hijos se han perdido. No se trata de eso. No. Es simple y sencillamente, la pasión se evidencia cuando en el proceso del don de dirigir yo estoy dispuesto a sacrificar el ocio para asumir la responsabilidad. Miren, el día pasado, usted sabe que a mí me gusta hacerle broma a la gente, y obviamente el que hace broma tiene que andar con dos sacos, ¿no? Porque si usted hace broma, tiene que aceptar broma. Si usted no acepta broma, no haga broma. No hace sentido, ¿verdad? Pero si usted hace broma, pues debe aceptar broma. Y en estos días pasados yo me encontré con un amigo mío y me dice: muchacho, tú eres el pastor que más funerales va. El ministerio se está dedicando casi a enterrar muertos. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? De chico, con toda honradez, a mí me gustaría que cada día dijeran eso más de mí. Porque yo soy de los que creo que yo tengo derecho para renunciar a una invitación a una fiesta. A lo que no tengo derecho es a no asistir a un funeral, a negarme a asistir a un funeral. A eso yo no tengo derecho. A una fiesta, me invitan a una fiesta y yo feliz de la vida digo: mira, realmente yo no voy. Y a veces insisten mucho, me quedo callado.
después no voy. Ya está. Tanta insistencia, no voy a hacer una contienda por esto. Está bien, no hay problema. Si puedo, llego, no hay problema. No voy. Ahora, donde está el dolor, donde está el luto, donde está el llanto, oigan, pues ese es el planteamiento que hace Pablo aquí a los creyentes. Mira, el que tiene el don de dirigir, el que posee este don, nunca evade la responsabilidad de hacerlo, alegando no estar preparado o alegando no ser digno, porque hay una gente que tiene una capacidad en el verbo tan extraordinaria que tú le dices, mira, la iglesia te necesita en esta función. Ay, yo no me siento digno. Y yo digo, pasa que no quieres hacerlo. No quieres hacerlo. Para eso no te sientes digno. Pero realmente no es, realmente esa es la verdad. O no estoy preparado para hacerlo. No. Mira, el que dirige, el que tiene el don de dirigir, eso es innato, porque adviene como resultado de ¿qué? De una virtud divina, de una gracia divina. Y lo hace a las mil maravillas. De hecho, en Israel había una maldición para el que no dirigiera con pasión. En Jeremías capítulo 48 y versículo 10. Miren qué interesante, los judíos en Israel, había eso. Jeremías 48, versículo 10. Mira cómo dice la expresión del profeta. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Eso asusta, ¿verdad? El que sea negligente para realizar el trabajo del Señor, ¿verdad? En esa visión de Israel, del profetismo, maldito el que sea negligente. O sea, si Dios ha puesto en nuestras manos un don, si Dios ha puesto en nuestras manos una capacidad, si Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio, óigame, lo mismo que podemos hacer es ejecutar. Es lo mismo. No cabe la negligencia. No cabe la negligencia. El último don, no menos importante, es el don de la compasión. Este se identifica con la empatía, se identifica con el otro. Compasión significa entender el dolor del otro en nuestras propias entrañas. Cuando la Biblia dice que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella, lo que quiere decir es que Jesús tuvo dolor hasta en sus entrañas, mirando a los demás. Sí. Sí. Miró a la humanidad y dijo, wow, ¿dónde está la humanidad? Ahora, la compasión tiene que ser una acción simpática. Porque cuando se es compasivo, es cuando llana y sencillamente nos ponemos el zapato del otro, aun cuando probablemente nos haya lastimado. No sé si yo me hago entender. A lo mejor la mente mía quiere renunciar a eso, a no entender. ¿Verdad? Cuando aún al que me ha lastimado, ponerme en el zapato de él y decir, ven acá. De hecho, una de las cosas más extraordinarias que uno tiene que desarrollar en una terapia de perdón
Mire qué interesante, cuando uno está trabajando una terapia de perdón con alguien, lo que uno tiene que producir es un sentido de empatía precisamente hacia el agresor. Porque si no hay la empatía, es decir, yo recuerdo cuando yo fui a pastorear a Trujillo Alto, nosotros teníamos nos reuníamos en un saloncito pequeño, aquí está Cintrón, o sea, en un saloncito pequeño en el pueblo. Dios empezó a bendecir la iglesia y a bendecir la iglesia, y finalmente compramos una propiedad, y como de momento no podíamos construir, pusimos una carpa. Y yo recuerdo que en aquel avivamiento que había de conversión y de experiencia espiritual hermosa, se convirtieron unos muchachos de country club, y ellos empezaron a invitar gente para la iglesia. Y un viernes en la noche me trajeron una muchacha que, pastor, nosotros queremos que usted hable con ella cuando se acaba el culto. Y cuando yo miré a la muchacha, esa muchacha estaba en la luna de Valencia. Esa muchacha ni sostenía la mirada. Y desde luego, ¿qué voy a hablar con ella así? Bueno, sí, cuando se acabe el culto, pero cuando se acabe el culto, como aquellos cultos eran de avivamiento, había veces que eran las 11 de la noche y todo el culto de esa noche, yo no la voy a atender. O sea, yo entendía que esa mujer estaba fuera de su realidad, porque hasta para caminar la tenían ellos que llevar de la mano y sentarla. Cuando se acabó el culto, aparece el muchacho y me dice, pastor, la muchacha, yo le dije, ay, santo Dios. Y obviamente, pues uno, toda la vida, uno se ha quedado para cerrar la iglesia. Y yo decía, ahora me quedo aquí solo con esta gente, en esta carpa abierta. Pero yo dije, déjame ver cómo yo me aseguro y cómo me zafo de esto. Y esa es la verdad. Con todo honradez, esa es la verdad. Yo dije, déjame ver cómo me aseguro y me zafo de ella. Entonces le digo a él, pero esa muchacha parece que está en una crisis. Y me dice, sí, ella está fuera de su realidad, pero a mí me gustaría que usted le hable, Y yo, pero es que lo mejor es esperar un tiempito, que ella, ¿verdad? Y vaya, venga a los cultos y a lo mejor, poquito a poco. No, es que nosotros queremos que usted le hable, pastor. Y yo, ay, santo Dios, a un sitio de la noche, ahora yo ponerme a hablar con una que está fuera de la realidad. Y en efecto, mire qué interesante. Le digo, ¿cómo te llamas? Y así, con aquella mirada perdida, me dio su nombre. Le digo, ¿dónde tú estás? Dice, bueno, a mí me dijeron que esto es una iglesia, pero esto es una carpa. Estaba diciendo la verdad. Ven acá, ¿y estos que andan contigo? Bueno, él es mi cuñado y ella es mi hermana. No me puedo zafar. Ven acá, ¿y de qué te gustaría a ti hablar conmigo? Me dice, es que yo odio a todo el mundo, incluyéndolo a usted. Yo le digo, ¿está mal? Yo dije, mira, yo miro a ellos, está mal, pero tú me estás conociendo ahora. ¿Cómo es posible que tú me puedas decir a mí que tú me odias a mí también? Me dice, yo no solamente lo odio a usted, yo odio a todo el mundo, porque a mí, la gente que me ha hecho daño, ha sido suficiente para yo pensar que todo el mundo es malo. ¿Usted quiere que yo le cuente? Cuéntame. Me dice, mire, estaba yo una vez paradita en la 65 de infantería, 4 hombres me montaron a la brava, le estoy haciendo... corriendo. Aquello duró casi hasta las 2:30 de la mañana. 4 hombres me montaron en un vehículo a la brava, me condujeron a un paraje solitario en Loíza. Ellos me violaron, me sodomizaron, abusaron de mí. Yo no identificarlos a los 4 y me mencionó los nombres de los 4 y están presos. Y yo quisiera estar presa donde ellos están para asesinarme. Y por ahí siguió contándome, mi papá era un abusador. Desde niña él me maltrataba y abusaba de mí y me golpeaba. Y obviamente, yo estoy mirando a su familia, porque a lo mejor la familia me puede hacer un gesto, ¿verdad? Pero la familia lo que está es cabizbaja y llorando. Y el mensaje que me está dando la familia es que es cierto, lo que está diciendo es cierto.
Y un día yo decidí, cuando yo tenía 7 añitos, yo decidí matar a mi papá y me pidió que le hiciera un café y le eché veneno de ratón, pero me descubrió. Y me amarró de un árbol y con un cable grueso me estuvo pegando y pegando hasta que yo perdí el conocimiento. Mi madre no me llevó más a la escuela, pero tampoco me llevó al hospital por miedo a mi padre. Mire, yo odio a mi papá. Está muerto y lo sigo odiando. Y como usted representa a mi papá, yo también lo odio a usted. Y por ahí siguió contándome cómo odiaba a su mamá. Era una cosa que... Y yo miraba a la familia, pero yo decía, la familia me tiene que decir, ¿sí? Y ellos lo que cabizbajo y llorando. Y al final me dice, yo soy una basura, yo soy una porquería. Y yo accedí a venir aquí porque a ver si por lo menos Dios tiene compasión de esta basura. Yo quiero darle mi corazón a Él, a ver si Él se apiada y me perdona, porque yo como consecuencia de esto he hecho mucho daño y he hecho muchas cosas malas. Y empezó a contarme y al final le digo, mira, ¿sabes algo? Yo tengo certeza que Dios te va a perdonar, pero tú debes entender que de la misma forma que Dios te perdona, tú vas a tener que perdonar a toda esa gente que te ha hecho tanto daño. ¿Y sabe qué me dijo? Usted puede tener la completa seguridad que si yo siento que Dios me perdona aquí dentro, yo los perdono. Y algunos de los diáconos que quedaron conmigo y aquella familia bañados en lágrimas, empezamos a orar por aquella muchacha. Y esto que yo le voy a contar, pues yo no tengo que exagerarlo ni añadirle, yo se lo voy a decir tal como sucedió. Mientras yo estaba orando por ella por salvación, aquella muchachita empezó a estremecerse, a estremecerse, a estremecerse. Y cada vez que se estremecía decía, Dios bendito, mi papá fue víctima de tanto abuso también en su niñez. Yo lo perdono. Compasión. Y empezó a perdonar a su mamá. Y empezó a mencionar los nombres de aquellos individuos. Y empezó a decir, bendito, sabe, tú solo sabes si ellos también fueron víctimas de abuso y estaban tan dañados y tan pervertidos. Papá Dios, yo perdono. Y empezó a mencionar los nombres y nosotros no podíamos salir del asombro, bañados en lágrimas. Y cuando terminó de perdonar, empezó a hablar en otras lenguas y a danzar. Y ahí fue donde se complicó el problema. Yo me salí como a las 2:30 de la mañana. Ese es el planteamiento que nos hace Pablo aquí, cuando dice, mira, el don que yo quiero que haya en una comunidad como la de los creyentes de Roma, que estaban en una contienda por quién era mejor y quién era más importante, y era una contienda espiritual, y era una contienda etnológica, y era una contienda en todas las ligas. Pablo dice, mire, ustedes necesitan que el Espíritu Santo ponga en ustedes un don de compasión. Porque hay que aprender a perdonar sin lastimar. A veces yo me he sentido tan frustrado cuando yo he invitado a creyentes a dirimir un problema. Mira, aquí está X y aquí está Y. Y la invitación es resolver el problema. Y en lugar de como cristianos decir, pues chicos, si nos invitaron para resolver el problema, dame un beso, un abrazo y se acabó. No, es que yo estoy dispuesto, pero déjame decirte algo, todavía digo, pero bendito sea el Dios del cielo. Si aquí de lo que se trata es especialmente perdonar sin qué, sin lastimar. Compasión es perdonar sin lastimar. Perdonar es ayudar sin criticar. Es bendecir sin despreciar. De hecho, hay una anécdota de uno de los grandes predicadores de todas las épocas y de uno de los grandes responsables de un gran avivamiento, George Whitefield. Dice que un día observó cuando un hombre iba camino hacia la horca. Lo llevaban encapuchado, manos amarradas, piernas amarradas. Lo llevaban casi imposibilitado en su caminar. Y él lo seguía mirando. Y
Cuando el hombre llegó hasta el cadalso y le pusieron la soga, Whitefield gritó y dijo: ese pude haber sido yo si no fuera porque la gracia de Dios me alcanzó. Eso es ser compasivo. Es entender que la caída del otro pudo haber sido nuestra caída, que el error del otro pudo haber sido nuestro error, que la falla del otro pudo haber sido mía. ¿Cuántas desgracias no han acontecido? Y en la vida y en la mente de esa persona nunca estuvo la idea de ella. Sucedió de manera que fortuita, accidentada, prácticamente ni explicación hay para ella. El don de la compasión que Pablo dice es un don que el Espíritu también da. Así como están los otros dones de Corinto, Pablo dice que están estos dones también dentro de la vida de la iglesia. Porque a fin de cuentas son también para la edificación. Oiga, no hay experiencia más reconfortante al alma de un creyente que se siente en el suelo que alguien que se pare a su lado y le diga: no te preocupes, que en esa condición yo estuve y el Señor me levantó y el Señor me perdonó y el Señor me dio una nueva oportunidad, y ya verás que la gloria postrera va a ser mayor en ti que la primera. Pues esa es la edificación. De eso es que trata la vida cristiana. Y Pablo presenta estos 7 elementos como dones que los da el Espíritu para la edificación de ¿quién? De la iglesia, para la edificación del cuerpo, donde en lugar de juzgarnos, en lugar de condenarnos, en lugar de criticarnos, no. Óyeme, la iglesia está para proteger a su hermano. Es mi hermano. Que yo peleo con él y discuto con él, sí, pero me acuerdo cuando mi tía allá en Trastalleres le dijo: le voy a dar $1 para que se vayan a comer mantecado, a mí y a mi hermano. Y obviamente yo nunca había tenido $1 en la mano, $1, pero se lo dio a mi hermano que era mayor que yo. Y me parece que usó un buen sentido, ¿verdad? Pues si es mayor puede tener mejor juicio. Pero yo en el camino le digo a mi hermano Samuel: dame el peso para verlo. Le digo: no, porque se te pierde. Le digo: chico, pero tú lo aguantas, yo lo aguanto por el otro lado y está mirando. No, que se pierde. Pero no, que va y no lo quitan. Y chico, pero yo lo que quiero es verlo. No, que no. Y desde luego, en el no y el sí, empezamos a dar el peso. Y dando el peso, pues nos jalamos nosotros. Y en los jalones de nosotros, obviamente mi hermano era 2 años mayor que yo y yo era flaco, enclenque, y él era más gordito. Pasaron 2 nenes de escuela y le dieron a mi hermano: no seas abusador, no le dé, le doy a él, le doy a ustedes también. Y de inmediato los 2 nenes le cayeron encima a mi hermano. Y cuando yo vi que le fueron a dar a mi hermano, oiga, yo cogí un palo que encontré y yo estaba defendiendo a mi hermano. Y él decía: te estamos defendiendo a ti, ahora tú nos estás dando a nosotros. A mi hermano lo protejo yo. La iglesia es el cuerpo de ¿qué? El cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a autoatacar mi propio cuerpo? Entonces Pablo, a una comunidad como la de los creyentes de Roma, les presenta un enfoque de dones distintos. No es que ha subvertido ni ha eliminado aquellos, no, aquellos son necesarios, sin dejar de considerar estos. Aquellos son importantes, pero estos también son importantes. Y la iglesia necesita desarrollar el equilibrio de todos los dones que ella necesite, porque el Espíritu Santo dará más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos.
¿Está alguien falto de sabiduría? Demándela al Señor, el cual la dará mucho más abundante. Por lo tanto, si la iglesia tiene necesidad de un don para manejar una circunstancia del siglo XXI que no se daba en el siglo I, pues el Espíritu Santo, me parece a mí, que tiene todo el poder como para producir el don que resuelve el problema del siglo XXI para el momento de ahora. Porque sería triste que escuchemos a un Espíritu Santo diciendo, yo funcionaba bien el primero, pero en el 21 no. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Aquí está. Ahora yo aprovecho yo un poquito de agua. La semana pasada, cuando salimos de aquí del culto, estuve conversando con dos hermanos afuera y me pareció bien interesante algo que yo casi había olvidado. Uno de los hermanos estuvo comentando que aquí en la iglesia se han hablado de distintos dones, pero no se ha hablado del don de la danza. Ok, me explico. Yo provengo de iglesias, que anteriormente estuve en otras iglesias, donde llegaba un punto y un momento en la iglesia. Yo entiendo que todos somos pentecostales, eso sí. La Biblia lo dice, pero cuando digo iglesia bien pentecostal me refiero que son de esas iglesias donde la gente está danzando, empiezan aquí y terminan por allá. Sí. Entonces, cuando esas cosas sucedían, que había esa manifestación, lo que se mencionaba y se decía es, recibió el don del Espíritu Santo. Sí. Entonces, podría hablar un poco acerca de eso, porque cuando yo llegué aquí, de hecho, donde ya yo estaba, ya yo había aprendido lo que eso realmente es. Pero al llegar aquí encontré que aquí eso no sucedía. Y yo casi lo había olvidado hasta que este hermano vino y lo mencionó y yo le decía, yo casi había olvidado eso porque ya yo no lo veo. ¿Podría hablar de eso? Bueno, aquí sucede la experiencia de la danza. De hecho, tenemos varias hermanas que en los cultos las podemos ver danzando. Lo que obviamente yo en lo personal no lo reconozco como un don, no es un don como tal, es una manifestación de alegría, de gozo, de entusiasmo, es una expresión corporal. De hecho, el enfoque que muchas iglesias le dan a la danza es como parte de un arte dentro de la experiencia cultica, pero no como un don como tal, sobre todo cuando la experiencia propiamente es una experiencia de gozo para esa persona, ¿no? Es una manifestación de gozo para esa persona sola. Ahora, nosotros como iglesia creemos en la adoración libre y espontánea de cada creyente. Cada creyente tiene dentro de la experiencia comunitaria nuestra la libertad de expresar su alegría, su gozo, su entusiasmo. Hay gente que me ha dicho, pastor, bendito, pero esa hermana, ¿qué hace? Muchachos, si tú no te gozas con ella, yo me gozo. Yo sería incapaz de decirle que no. Es más, una vez en una denominación histórica en Puerto Rico se desarrolló un movimiento profético allá en el área de Bayamón y le llamaron la atención al pastor y él escribió un libro. Digo, ojalá y todos fueran profetas. No hay ningún problema. Claro, no lo planteamos como un don dentro de la iglesia, ni tampoco, porque para que haya ese tipo de experiencia tienen que darse una serie de factores, ¿no? Pues es el factor emocional, el factor música, el factor adoración, el factor entusiasmo, etcétera, etcétera. Y obviamente nosotros tenemos una gran dificultad en nuestra experiencia cultica, sobre todo los domingos, y es que tenemos de 8 a 10 una gente saliendo para que entren ¿qué? Otros, y no podemos, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero los que están en el proceso tienen que aguantar la presión mía y a veces
Alguien me dice, chico, pero estate quieto ya. Y digo, no, es que tenemos que trabajar con el tiempo porque no podemos provocar otras cosas. Ahora, si alguien quiere hacer libre y espontáneamente una expresión de alabanza, para el Señor lo hace. Para el Señor lo hace. Sin ningún problema. Pero demarcarlo como un don en términos de la edificación de los otros no tiene esa función, porque ya sencillamente todavía en la experiencia del don de lengua sí puede haber la experiencia, porque si todos hablamos lengua a la misma vez, todos nos estamos edificando. ¿Ves? Ahí no hay ningún problema, pues todos nos estamos edificando. Y si hay uno hablando en lengua y aparece la interpretación, todos nos edificamos. Pero si hay 10 danzando por la iglesia y todos los demás no estamos danzando, a lo mejor yo lo que voy a estar protegiéndome es que no me pise el callo. ¿Ves? Pero no priva la experiencia, no. La experiencia cúltica es espontánea. El verdadero adorador adora al Padre, espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca. O sea, la autenticidad de mi expresión. Es más, obviamente uno no tiene que hablar de esas cosas, pero probablemente yo no adoro en la iglesia como puedo adorar en mi casa o como muchas veces adoro en mi escala. No. Lo hago de manera distinta. Hubo un tiempo que yo oraba como me gusta orar, tirado por completo en el piso, pero aquí no lo puedo hacer, el espacio no lo da. Cuando lo quiero hacer me voy a la oficina, me cierro allá y oro y así. Pero es como resultado de que, o sea, mi experiencia espontánea no puede impedir que, ni estorbar la experiencia de los demás. Pero no se niega. A mí me encantaría ver un culto aquí donde todos dancen. Gloria a Dios por la experiencia. Pero no es un don, es una expresión de gozo, de alegría, de entusiasmo, pues, como resultado de la salvación, de que la adoración ministra mi vida, ministra mi corazón. Mire, yo recuerdo una vez, esta era una persona extremadamente sufrida, pero con un sufrimiento en extremo, querido. A mí me consta que era una persona sufrida. Y en un culto comenzó a reír, y a reír, y a reír. Y yo no les exagero, estuvo más de 3 horas riendo. Y los hermanos me decían, pero pastor, oye, pero ¿no te parece que es legítimo que una persona extremadamente sufrida venga a la experiencia de la adoración y el Espíritu Santo le quiera regalar que esté ahí riendo 3 horas? Chico, pero si ese hombre sabe Dios cuántos años hace que no ríe. Y él quería parar, inclusive. Había momentos que decía, ya hermano, ya, perdónenme hermano, perdón. Y ahí mismo volvía de nuevo y comenzaba y seguía riendo. Y bueno, se acabó el culto y la familia lo miraba y él pedía excusas, pero no podía parar. Y la gente decía, chico, pero si es un hombre, a toda la iglesia le constaba que era un hombre de sufrimiento. Que claro, lo voy a contar, no está expuesto aquí a los medios, pero una persona sufrida, que el Espíritu Santo le haya querido regalar. Perdónenme, no lo tomen como una blasfemia, ¿no? Que el Espíritu Santo le haya querido regalar una noche de risa. ¿Por qué no lo vamos a validar como una experiencia del Señor para él? Ahora, si todos aquí nos ponemos a reírnos, yo no pude dar el estudio bíblico, yo me voy a tribular de aquí. Porque cuando ustedes mañana dependen, muchachos, el pastor no pudo dar estudio bíblico, empezamos a reírnos y no se pudo. Oiga, después que yo me maté un montón de horas preparando esto, no me dejaron dar esto. No, pues no hay un orden. ¿Ves? Pues, si aparecen 10 danzando y no podemos disfrutar todos los demás del culto, pues no hay un orden. Pero sí, la experiencia, el que sienta, puede hacer parecer libre y espontáneamente. Esas manifestaciones casi siempre se dan en vigilia.
Sí, no, y aún puede. Sí. Hay libertad. No, en el tiempo, no vamos a amanecer ahí. Sí. Era esa experiencia, Sí. hace muchos años, me acuerdo yo cuando mi tía aceptó al Señor por primera vez, ella empezó ya a la iglesia. Hoy en día este pastor persevera aquí en esta iglesia. Sí. Cuando ella estaba allí, los hermanos empezaron a pasar por esa experiencia del bautismo ese de danzar. Y mi tía decía, yo quiero que me pase eso, yo quiero que me pase eso, yo quiero sentirme así. Ella estaba casi atribulada porque casi la mayoría lo tenían menos ella. El día que ella recibió esa bendición de estar danzando, ella a viva voz, lo único que gritaba es, pero qué bueno es esto, qué bueno es esto. Y la iglesia riéndose, hermano, y lo cuento porque así pasó. Lo único que ella decía es, pero qué bueno es esto, qué bueno es esto. Y ella dice que aquella experiencia fue formidable, que ha sido lo mejor que le ha pasado. Claro que sí. Gloria a Dios por ella. Pastor Rosario. Ay, ya yo me pasé, pero vamos a... Adelante. Muchas veces, por lo menos los que venimos de iglesias de experiencia carismática, muchas veces se manifestaba ese tipo de danza que casi siempre venía acompañado de las lenguas. O sea que se levantaba una persona y comenzaba a danzar, pero comenzaba también a hablar en lenguas. Yo, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi esposa. Nosotros tuvimos, y voy a dar un testimonio bien rapidito aquí, pero para que ustedes vean más o menos cómo funciona esto. Llevaban como 5 años y no podíamos tener hijos. Y en una reunión de oración, un miércoles, ahí se oraba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues el Señor levantó a una joven de la iglesia, que estaba sentada por allá, que nosotros estábamos al frente orando, y esa hermana se levantó danzando y hablando en lengua, y le puso la mano en el vientre a mi esposa, y el Señor sanó ese vientre. Ese mismo día, a las 2 semanas, nosotros fuimos para que ella se hiciese la prueba. Antes las mujeres se le hacen la prueba del embarazo, antes había que ir a un médico, y el médico pues dio un afirmativo que sí estaba embarazada, y nació mi hijo mayor, Néstor. Gloria a Dios. No podemos cerrarnos a las experiencias del Espíritu Santo, en lo absoluto. Vamos a darle una oportunidad a Manuel, que había levantado la mano, por favor, y ahora sí, después de ti nos vamos. Gracias, pastor. Es que quiero aprovechar la oportunidad para mencionar la experiencia que yo tuve con quien fue mi esposa cuando nosotros nos convertimos en cuanto al asunto del diezmo y la ofrenda. Yo lo calé, según escuchaba, que Dios bendecía y multiplicaba lo que uno ofrendaba y uno diezmaba. Y yo viví esa experiencia. Mi ex esposa no le entraba la idea de que eso en realidad era así, hasta que ocurrió en una predicación que nos mencionan que es para nosotros un honor que nos hace Dios el aceptar nuestra ofrenda y nuestro diezmo, que tenemos que postrarnos ante Él pidiéndole que nos haga ese honor y acepte nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Y ahí mi mentalidad y la de mi esposa cambió totalmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bien, querido, el martes que viene, entonces hablamos